Nuestro invitado de hoy es Rolando Horacio González, licenciado en psicología, tiene una maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones, miembro fundador y director clínico de Desarrollo Integral en Movimiento AC, DIMAC, de Desarrollo Integral de la Mujer AC y de Adolecer. Atención a todos los padres de familia, porque este podcast les va a interesar o le puede servir a otros padres de familia. ¿Por qué? Porque las drogas en la actualidad son una amenaza latente, constante y presente. Hay drogas como la marihuana, que ya no es la marihuana de los años 60, donde los jóvenes, los hippies o cualquier persona iba a un concierto, disfrutaba, 20 minutitos estaba muy contento y luego se le pasaba, regresaba a sus actividades y todo. Ahora, a la planta de la marihuana la riegan y la rocían con fentanilo. En sus venas corre fentanilo. Entonces, esa fumadita ya no es la de los años 60, es un gancho que agarra, toma a nuestros hijos y que los puede llevar a una espiral descendente que puede acabar en la muerte. Entonces vamos a tratar ese tema el día de hoy porque, como dije, es una amenaza constante, latente, presente en todo Nuevo León y el mundo. Así que me da muchísimo gusto, licenciado Rolando Horacio González, que estés el día de hoy con nosotros porque es un tema importantísimo. Muchas gracias, Máster, por estar aquí. Hombre, muchas gracias, Luis, por la invitación. Muy contento. Vamos a comenzar por el hecho de darnos cuenta o cuáles son las señales, los focos rojos en nuestros hijos para saber que están en un problema de drogas, Lick. Fíjate qué buena pregunta, Luis, porque lo que normalmente sucede es que hay comportamientos, conductas, actitudes, aspectos en la vida pues, de nuestros familiares que normalmente se pueden comenzar a ver desde mucho antes de que esa persona haga el primer contacto con una sustancia. Debemos de recordar una cosa, la sustancia, el efecto que tiene pues, es exacerbar una serie de aspectos pero que normalmente ya vienen de antes y desencadenar otros tantos pues, para hacerlos exponencialmente más visible. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver un cambio, por ejemplo, drástico en el círculo social. Deja a sus amigos, pues, de toda la vida, el grupo de arraigo, y empieza a reunirse con nuevas amistades, con gente diferente a la que normalmente solía reunirse la persona. Empiezas a ver, por ejemplo, cambios drásticos en el estado de ánimo, más irritables, apartados, aislados, con menos digamos, disposición para involucrarse a las actividades de la familia, a la dinámica familiar, a estar con la familia, a convivir. Entonces, esos suelen ser como signos. Ya cada sustancia en lo particular tiene, digamos, un conjunto de signos y síntomas que son específicos, pues, o sea, que tienen que ver con los efectos que las sustancias provocan en el organismo, ¿no? Pero normalmente los cambios empiezan a aparecer en lo que tiene que ver con el comportamiento y la conducta de la persona y también de alguna u otra manera con aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, si es una persona joven que es estudiante, suele haber una baja en el rendimiento de la escuela, suele haber de alguna u otra forma cambios en la relación que tiene con sus padres, normalmente empieza a haber, como te decía, irritabilidad, desapego. Se enoja más fácilmente, más intolerante. Intolerante, ¿qué más? Pues más intolerante, empieza de alguna u otra manera a tratar de apartarse de una dinámica a la que normalmente solía ser más apegado. Entonces, estos cambios, de cierta forma, lo que hacen es que la persona pueda estar de alguna manera teniendo no solamente un problema de consumo de sustancias en lo particular, algún otro tema de carácter psicosocial. Hay muchas otras conductas que también representan un riesgo, pero en este caso de lo que nos ocupa, pues sí pueden ser de alguna forma signos del consumo de sustancias, o sea, de que están usando sustancias. De todos los casos que en 33 años de carrera he tenido, que le llegan a uno, que nos cuentan los padres de familia, que tú, bueno, has visto cantidad. Hay un producto, es un spray que utilizan los deportistas,
los futbolistas cuando se golpean y entran los paramédicos y les rocían en la rodilla, por ejemplo, es para paliar el dolor. Esa sustancia la venden sin receta médica en cualquier farmacia, incluso hay genéricas. Entonces los muchachitos desde primaria se la ponen en la ropa, la respiran y se desmayan y tienen ¿cómo se le llama? Un high, o ¿cómo le dicen los? Rush. Un rush, rushes. Bueno, el papá no se da cuenta porque no huele, no mancha, no hay señales de la droga por ningún lado. Y el spray se puede meter en un botecito de cualquier otra cosa, ¿no? Pero comienzan los signos, comienzan el temblor en las manos, comienzan los ojos rojos, comienza la mirada perdida, que uno, me dicen que entran al cuarto y que están viendo hacia una esquina. ¿Cómo puede uno como padre de familia evitar o darse cuenta de, porque sabemos que el adicto es muy astuto? Para esconder la droga, para engañar a los padres, para decir que no se levanta porque tuvo una noche tremenda, pero inventa otras cosas. Y uno como papá, pues al principio no se da cuenta, y el padre de familia continúa la vida normal sin saber que va en esa espiral que le llamo yo, no sé si estamos de acuerdo, que es una espiral descendente que se va llevando a la persona y que lo gancha totalmente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta como padres de familia? Fíjate, hay muchas cosas, ahorita ponías un ejemplo muy valioso, porque hay muchas cosas que están presentes en nuestro uso cotidiano, pues, y que pueden representar drogas de abuso, ¿no? O sea, que pueden ser drogas de abuso o sustancias con las que las personas pueden de alguna u otra manera consumir y tener problemas de alguna u otra manera por esos consumos. Yo diría, o yo quisiera hacer énfasis, Luis, creo que es lo más valioso en la persona, ¿ves? O sea, normalmente cuando el consumo llega, casi siempre llega y es visto como una amenaza, ¿no? Como algo desde afuera que viene de alguna u otra manera, como un forastero e irrumpe la armonía en un círculo familiar. Pero normalmente quienes trabajamos en esto podemos darnos cuenta de que muchas veces la historia de vida de esa persona ya venía dando indicios, ¿sabes? De que algo de alguna u otra manera no estaba del todo bien. Entonces, ¿qué tipo de aspectos yo me refiero? Normalmente, por ejemplo, dificultades para integrarse en el orden social. Gente que se siente con dificultades para socializar, con dificultades para integrarse como sociedad en conjunto. Gente que de alguna u otra manera tiene dificultades para expresar, para reconocer y expresar lo que está sintiendo. Y muchas veces personas también que ante esos malestares que sienten no encuentran de alguna u otra forma una manera de afrontar pues esos malestares, trabajarlos para de alguna u otra manera sentirse mejor, y empiezan a buscar en las sustancias una especie de refugio, ¿no? Normalmente la gente que usa sustancias busca evitar dolor, sentir placer, evitar conflictos que no sabe cómo afrontar, escapar de una realidad que es displacentera. Hace poco me dijo un chavo una cosa que me voló la cabeza, me dijo, es que la idea de reconocer quién soy es tan dolorosa que yo prefiero de alguna forma desconectarme de eso. Entonces imagínate cuánto debe de padecer una persona que no puede reconocerse a sí mismo, ¿no? Y que siente que la única alternativa es escapar de eso, ¿no? Obviamente, signos así como los que tú hablabas, ya una vez que empiezan a experimentar consumo, pues los más comunes es que empieza a haber una pérdida franca del peso, ¿no? Empieza a haber descuidos de la imagen, la gente suele ir dejando a un lado su higiene, su presentación, su imagen física, empieza a ver lo que te decía, cambios en el comportamiento y en los estados emocionales, sobre todo irritabilidad, una falta de reconocimiento a los límites de la familia, empieza a haber normalmente conducta a veces un tanto desafiante, rebelde, no en todos los casos, pero en una buena cantidad. Empieza también, por ejemplo, a haber signos físicos, ojos rojos, boca seca, pupilas dilatadas en algunas sustancias, disociación, lo que tú decías, hay sustancias que tienen efectos disociativos y separan a la persona de la realidad. Entonces,
Tú puedes, como decías en el ejemplo, entrar y ver a una persona que está viendo hacia la nada por unos momentos, ¿no? O sea, que está desconectada, digamos, del plano presente. Entonces, ese tipo de aspectos normalmente son hasta cierto punto fáciles de reconocer. La parte aquí interesante es que a la familia suele costarle mucho trabajo reconocerlos, por lo que les implica como familia. No sé si de alguna u otra manera tú has escuchado relatos de gente que las cosas, todos los que están afuera lo pueden ver, pero los que están dentro del núcleo familiar se niegan de alguna manera a verlo, porque obviamente el reconocerlo les implica de alguna forma afrontar la situación, y es algo muy difícil porque es doloroso, porque es algo no esperado, no deseado, ¿ves? Entonces, Y cuando lo reconocen, ¿qué sucede? Vamos a comenzar, ¿qué es DIMAC? DIMAC, fíjate, es un proyecto que ahora en agosto, Luis, va a cumplir 15 años. Yo, y ahorita más adelante, si quieres, pasamos a eso. Yo soy una persona que tuve un problema de adicción. Estoy en recuperación, tengo ya 18 años de no consumir sustancias, y hace 15 años casi, en conjunto con otras personas, pensamos en un proyecto. Nuestro sueño era que hubiera una comunidad que pudiera atender a todas aquellas personas, familias y comunidades afectadas por la dependencia a sustancias. Entonces empezamos con un proyecto que le daba atención a varones, eso es DIMAC, ¿no? Es un centro de tratamiento que le da atención a varones que tienen dependencia a alguna sustancia, ¿no? Pero con el paso del tiempo fuimos también integrando un programa familiar, escuelas para padres, trabajo preventivo en planteles educativos, intervenciones en comunidades, por ejemplo, que están en zonas marginadas. Ha ido creciendo. Sí, ha ido creciendo porque la comunidad se ha ido haciendo. O sea, digamos que esa semilla que plantamos ha ido dando frutos. Ahora hay mucha gente, muchas manos. Mucha gente piensa que esos centros son horribles, que duermen en el suelo, que los golpean, que los encierran, que se maneja droga dentro. Y DIMAC lo he visitado, no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas, para que por favor a todos los que nos están escuchando, Lick, les digas cómo es esa cuestión, porque sí existen los lugares como los que acabo de escribir. Totalmente. ¿Verdad? Mira, hay muchos prejuicios y muchos aspectos alrededor de todo esto que normalmente, Luis, tapan problemas mucho más profundos. Te voy a compartir uno así como ejemplo y rápido. A ver. La cantidad de camas que hay en este estado para atender personas que tienen problemas psiquiátricos es muy, muy por debajo de la media que debiera haber, o que hay incluso en otras ciudades desarrolladas de este país. Entonces, lo que pasa en muchos centros, pues, es que reciben personas que reúnen criterios suficientes para estar en hospitales psiquiátricos, pero esto ante la ausencia de alguna u otra manera de espacios psiquiátricos que den atención. Eso de alguna u otra manera, por dar un ejemplo, ha dado pie pues a dificultades en el manejo de estos pacientes que han derivado en maltratos, en agresiones, en malas prácticas, por así decirlo, que existen, como tú decías. Hay muchos lugares, por ejemplo, que no están regulados, que no siguen de alguna forma los criterios de la norma oficial mexicana, pero también hay que decirlo, o sea, hay muchos espacios de calidad, dignos. No, DIMAC no es el único, hay muchas personas que tienen también muchos años trabajando por el bien o por aportar a este grupo vulnerable de una manera muy, muy loable y muy respetuosa, pues, de los derechos de las personas, de las necesidades específicas que tienen para que se puedan desarrollar bien y salir adelante. Entonces, siento yo también que dentro, digamos, de la sociedad hay una perspectiva un tanto, pues, tergiversada de cómo funcionan estos lugares, de qué es lo que pasa. Y creo yo, y te lo quiero decir, que esto viene particularmente haciéndose más visible desde el sexenio de la guerra calderónica contra el narcotráfico, que hubo incidentes muy lamentables en donde se cometieron pues unos asesinatos terribles en espacios en Chihuahua y en ciertos lugares, que destapó de alguna u otra manera esta idea como de que, bueno, ahí hay gente del crimen que está escondida y una serie de cosas que se han ido como abonando con otros aspectos y que hacen que la gente muchas veces, sin conocer o sin saber, desvirtúe el trabajo de asociaciones que tenemos pues ya décadas pues al servicio de la comunidad. ¿Y cómo llegan? ¿Los llevan los familiares? ¿Llegan por su propio pie después de tocar fondo? ¿O cómo llegan
los muchachos, ¿son muchachos, señores, Fíjate que niños o cómo está? qué buena pregunta. Te digo porque hay también, hablando de prejuicios, una idea que de alguna u otra forma presume que el problema de las drogas es un problema exclusivo de jóvenes. Y no, hay una buena cantidad de adultos, de personas que son padres de familia, de personas que tienen empleos, de personas que pasan pues los 35, 40 años que tienen adicción a las sustancias, ¿no? Entonces, nosotros atendemos varones particularmente mayores de edad, ¿sí? Sí. Y hay de todas las edades. Nuestro promedio, pues, o la media está en los 32 años, pero tenemos gente de todas las edades. ¿Cómo llegan? La gran mayoría de ellos llegan por intervenciones, pues. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo su salud física, porque están poniendo en riesgo su integridad, porque están poniendo en riesgo la integridad de otras personas o simplemente porque hay una franca pérdida de control, en donde la familia solicita un médico, atención, y el médico determina que es necesario pues darle atención residencial a la persona, pero hay otra buena cantidad y la tendencia ha venido cambiando y hay una buena cantidad de gente que llega a tocar la puerta a pedir ayuda, o sea que en algún punto reconoce su incapacidad para seguir afrontando este problema y busca ayuda en estos espacios. ¿Y qué sucede en esos casos? Porque supongo que llegan sin un peso, sin un techo, sin comida, sin nada, porque el adicto va perdiendo todo, va perdiendo el trabajo, las amistades, el dinero, va perdiendo sus pertenencias porque empiezan a empeñar cosas. Eh, Llegan así y ¿qué pasa en esos casos? Esa es una buena pregunta, fíjate, porque todos estos lugares, vale la pena mencionarlo, no tienen ningún tipo de financiamiento público, no, de ninguna especie, ¿no? Entonces, estos lugares de alguna forma se sostienen con las contribuciones de sus beneficiarios, ¿no? La parte aquí interesante, y ese fue uno de los propósitos desde donde surgió DIMAC, era cómo lograr ofrecer un programa de calidad sin tener que cobrar cantidades de 6 cifras como los centros reconocidos que hay en el país, pues. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues, es prorratear los costos. Entonces, hay gente que puede y paga topado en 20,000 pesos y hay gente que de alguna u otra manera no puede y tratamos de darle algún apoyo económico, ¿no? Entonces, de esta forma tratamos de estar al alcance de todos en la medida de lo posible. Obviamente no podemos atender a todo el mundo de manera gratuita porque los recursos hacen que la operación pueda sostenerse, pero siempre tratamos de encontrar, hay gente de muy buena fe, por ejemplo, nosotros, yo me siento muy orgulloso de decirlo, hay exparticipantes de la comunidad, Luis, que se han recuperado, que el día de hoy son empresarios, que el día de hoy tienen empleos bien acomodados y que muchos de ellos aportan cantidades de recursos económicos cuando hay casos que quieren recuperarse y que no tienen los medios para hacerlo. Recientemente me habló un chavo que salió, el buen Alan, le mando un saludo. Él me habló y me dijo, acabo de cerrar un trato buenísimo, me cayó una buena cantidad de dinero, tienes a alguien que esté pidiendo ayuda, que ahorita quiera internarse porque yo tengo para pagar este tratamiento. Uy, 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 así, qué bonito. O sea, esa es la comunidad, te digo, con la que soñábamos, Luis, y se está dando, ha tomado, obviamente, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho empeño, pues, de trabajo, pero se ha estado dando. Entonces, de esa forma es como lo hacemos. Y te voy a decir una cosa, una buena cantidad de centros operan desde esa misma filosofía, como sí. Bueno, ¿sabes qué? Llegó este cuate a tocar la puerta, ¿cómo le vas a negar? Pues el apoyo, recíbelo, ¿sabes? O sea, y ahí vemos cómo lo manejamos. Obviamente hay que ser cuidadosos en ese sentido, porque yo creo que lo que más ha metido en problemas a estos espacios que han dado nota o que se ha hablado de malas prácticas es no reconocerse el límite que tienen como institución. Uno tiene que partir de una idea muy clara que no se puede todo, ¿no? No puedes salvar a todos, no puedes ayudar a todos, pero lo que puedas hacer, siempre que esté dentro de las posibilidades que te permitan hacer las cosas bien, pues hay que hacerlo. No, pero qué bonitos casos, porque dejan las drogas y se desata el potencial. Y tenemos casos, lo he visto yo durante mi carrera, de personas exitosísimas y con un potencial tremendo que estaba. ¿Qué pasa con ese potencial con las drogas? ¿Qué se va perdiendo
o la misma droga no deja actuar a la persona. Sí, el consumo pues normalmente deteriora a largo plazo, y cuando se trata de una adicción va deteriorando un poco las capacidades de las personas, ¿no? Las habilidades sociales, las funciones sobre todo más sofisticadas del cerebro, ¿no? El juicio, la toma de decisiones, pensamiento crítico, el control de los impulsos, toda esa parte. Pero hay que entender una cosa muy importante: las personas que tienen una dependencia de sustancias, ante todo, son personas. Y si nosotros tratamos su problema de salud, que es la dependencia de sustancia, pues ahí está el diamante en bruto, ¿ves? O sea, muchas de esas personas recuperan sus posibilidades, sus capacidades, y se desarrollan de una forma increíble, ¿no? Sí. Hace poco escuchaba a una persona en estos formatos que hablaba mucho de eso, que decía, es curioso porque creo en una filosofía oriental, las personas que se recuperan tras un quiebre, en esa filosofía son más valiosas que aquellos que nunca han atravesado por nada, ¿no? Que nunca han sufrido nada, ¿ves? Entonces, nosotros nos ha tocado ver historias increíbles, pues, o sea, Sí, porque son como el ave fénix, sí, ¿no? sí, De entre sí. las cenizas. Sí. Porque las drogas, esa frase de las drogas destruyen no es nada más así. Las drogas realmente destruyen a la persona. ¿Qué te parece, Lix, si hablamos de las diferentes drogas que hay y sus consecuencias? Pero hablando desde el cigarro, el alcohol, nos vamos a la marihuana, cocaína, metanfetaminas, cristal, fentanilo, pastillas, hay tantos nombres, y a veces los chavos con sus amigos Te voy a decir una cosa, Lick. Nuestra generación, o sea, tenemos que entender los padres que nuestra generación, por ejemplo, nos juntamos toda la secundaria o la prepa y te sirven una cerveza. Ahora en las reuniones de las nuevas generaciones está el cigarrito de marihuana y están otras drogas presentes siempre. Entonces a los chavos se les hace muy fácil, muy natural. Oye, pues es que todos lo hacen, todos se meten droga, ¿verdad? Pero hay que saber las consecuencias. ¿Te parece si hablamos de eso? Estoy de acuerdo. A ver, comenzamos con el alcohol o con el cigarro. Mira, fíjate, y qué bien que lo mencionas, porque normalmente la gente cuando habla de drogas excluye el alcohol y el cigarro. No. No, para nada. Oye, el alcohol te puede llevar a, ¿no? Claro, digo, el tema es que son drogas socialmente aceptables, ¿no? Entonces eso hace que de alguna u otra manera la gente las piensa como si esas no entran dentro del concepto drogas, ¿no? Por más que luchó Kevin Costner para impedirlo, era pero de los años 50, 60, que el alcohol estaba prohibido. Sí, cuando la ley seca, por supuesto. Fíjate, ha habido muchos esfuerzos históricamente por prohibir las sustancias, pues. O sea, el tema de las drogas ilegales, pues igual, en la década de los 60 es cuando se establece, pues, la prohibición. Ahora de pronto nos pareciera como si fuese algo de toda la historia, pero no es así. Han sido como estos esfuerzos o intentos, pues, de poder atender este fenómeno. Fíjate, la mayoría de la gente aquí en México empieza con esas sustancias. O sea, al experimentar en el uso de sustancias, la mayoría de la gente empieza con cigarro, con alcohol, en ese orden, y normalmente lo hacen en una edad adolescente. Algo preocupante, Luis, es que en las últimas 2 décadas la edad de inicio se ha venido retrasando. O sea, es decir, cada vez se empieza más temprano a consumir en este país. ¿De qué edad? Estamos hablando a veces incluso de casos por debajo de los 12 años, ¿sí? O sea, niños de 10, 11. Niños, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay algo que sí es como una máxima en esta situación. Entre más temprano una persona empiece a consumir, más posibilidades hay de que ese consumo se convierta en un consumo problemático a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Obviamente por factores de riesgo que involucran el desarrollo, por darte un ejemplo, el cerebro. Hoy sabemos que en la adolescencia se está desarrollando y modulando la masa cerebral, sobre todo la corteza prefrontal. Sí.
que es donde toma uno conciencia Pues es y dice, eso es peligroso, no lo voy a hacer, eso todavía no se desarrolla, por eso a los chavos se les hace fácil, ¿verdad? O a ver, explícalo tú, Lick, tú que eres el experto. Lo acabas de decir, digo, lo hiciste muy bien, pues, o sea, el hecho, pues, de la percepción del riesgo en los adolescentes ante situaciones o conductas está disminuida. ¿Por qué? Porque están en un proceso de desarrollo, número uno, en donde creen que imitando conductas de riesgo, van a lograr madurez, o sea, como imitar comportamientos de los adultos. Ese es un tema importante. Por ejemplo, ellos empiezan con alcohol y tabaco, que es lo que crecen viendo, que en la sociedad de alguna u otra manera, en reuniones, contextos sociales, etcétera, Sí. se consume alcohol y tabaco, ¿no? Entonces ellos empiezan a imitar conductas de adultos en este afán de sentir autonomía, independencia. Pero te digo, en el caso de sustancias, digamos, con efectos más potentes sobre el sistema nervioso, el desarrollo de funciones que emanan de esa parte de la que tú hablabas, que son las funciones sofisticadas de las que yo te hablaba, se empiezan a comprometer, ¿no? No podemos además perder de vista que el cerebro adolescente es un cerebro más vulnerable, más plástico, entonces engancha, pues, neurobiológicamente más rápido al efecto adictivo de las sustancias que un cerebro adulto, o sea, ellos tienen más riesgo, por así decirlo. Entonces, te digo, esta parte en ellos es preocupante y estas vienen siendo como drogas que normalmente aparecen en los relatos como sustancias de inicio, ¿ves? O sea, no por eso podemos quitar el foco de estas sustancias. Hoy sabemos, por ejemplo, que del alcohol y del cigarrillo emanan anualmente mucho más muertes, por ejemplo, que del consumo de otras drogas, incluso ilegales. Con el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, por ejemplo, por alguna buena cantidad de años en este país, la primera razón para enfermar o morir en población de 15 a 29 años fueron los accidentes automovilísticos secundarios al consumo de alcohol. Entonces, obviamente son sustancias que afectan mucho, pues, pero que en el caso de los jóvenes normalmente empiezan a darnos indicadores. Hace rato que hablabas de detectar oportunamente, pues un adolescente que empieza a usar estas sustancias, estas conductas de riesgo ya son un foco rojo, ¿no? Sí, el alcohol y el cigarro sí se notan. Sí. Huele y se ve. Hueles, el alcohol lo ves, por ejemplo. Es increíble, yo me acuerdo perfecto, yo estudié en el Regio. Ajá. Y pues ahí no se permitían cigarros en el Instituto Regiomontano hasta secundaria, y luego me fui a otra prepa, a la prepa del TEC, y pues ahí todos llegaban con cigarros. Entonces, oye, a ver, una fumadita, y una fumadita. Y al ratito, oye, otra fumadita, y el siguiente día otra fumadita, y otra, hasta que, oye, ¿me das un cigarro? Uh-huh. Y terminas comprando la cajetilla. Y terminé comprando 2 cajetillas cada... Me fumaba una cajetilla y media, que contribuyó fuertemente para una enfermedad que tuve en los pulmones. Ya no fumo actualmente desde hace muchísimos años, pero recuerdo perfecto cómo caí en el cigarro y el sustotototote que me dio la vida, porque estuve al borde de la muerte. Claro. Entonces, así son todas las drogas, ¿no? Empieza con una probadita. ¿Se puede decir que el secreto es no probar? ¿O qué se le debe decir a los hijos, a los jóvenes? Lo más adecuado, pues, es darles información veraz, ¿ves? Te voy a poner un ejemplo. Y ahorita tú lo mencionaste. Hay una brecha importante entre nuestro discurso adulto y el discurso adolescente. Y eso supone un problema importante a la hora de hablar del tema de las sustancias. Ejemplo, nosotros crecimos con la cultura que pregonaba que las drogas matan. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, claro. La droga mata. Esa era como una sustancia, una frase alusiva a las sustancias en nuestra niñez. Y había miedo, Luis Carlos. Tú te recordarás, por ejemplo, caminar por la calle y que te decían, oye, ahí en el parque se la están tronando, vamos a sacarle la vuelta. O sea, había así como miedo. O sea, sí, claro. Era una cultura del miedo, ¿no? Bueno, en mis tiempos y donde yo me movía, las drogas eran totalmente ajenas a nosotros. Sí. ¿Verdad? No, oler a marihuana de repente, vámonos. Sí, ¿no? Sí, pero era incluso este miedo, ¿no? Ese modelo ético-jurídico, o sea, que solamente tiene blanco y negro, o sea, bien o mal. Entonces, consumir está mal, es algo que se sale de la norma social.
era una perspectiva como de marginar el asunto, ¿no? Como de no lo veas, no existe, sácale la vuelta, temor. El problema es que eso empezó a estar en toda nuestra escena pública, hasta un punto en donde ya no pudimos hacer eso, ya no funcionó ese argumento, pero muchos nos quedamos como adultos con ese argumento y se lo transmitimos a los jóvenes. ¿Y qué es lo que piensa el joven? Abre sus redes sociales y ve artistas, deportistas, personajes con un alto nivel de representación social, con éxito en la vida, en el deporte, en los negocios, socialmente, etcétera, consumiendo, por ejemplo, y vivito y coleando, número uno, y encantado de la vida, o sea, riéndose. Entonces, en ellos se cae todo el peso de este discurso, ¿ves? Dice, no, es que lo que pasa es que este güey es un anticuado. No sabe de lo que está hablando. Sí. Es cosa de antes. Si lo hace él, que es exitosísimo y famosísimo y, claro. y lleva su vida normal. Claro. Entonces, es un tema para ellos en donde le quitan inmediatamente el valor a ese discurso, y entonces está este otro discurso polar también, o sea, hasta el otro lado. No pasa nada. No pasa nada. Todo lo que dicen son mentiras. Mira, esta gente lo hace y le va bien. Entonces, la forma para mí adecuada de abordar es con información veraz. A ver, ¿las sustancias, pues, pueden llegar a ser fatales? Sí, absolutamente, unas más que otras, unas en combinación con ciertos factores o sustancias. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol probablemente a una persona tomarse una copa no le va a hacer ningún bien a su salud, eso lo tenemos claro, pero no va a comprometer su vida. Pero eso cambia si se sube a un carro. Sí, detrás de un volante. Detrás de un volante eso cambia, porque tú dices, bueno, una copa no está alcoholizado. No, pero el efecto de esa copa o de esas dos copas disminuye la función del cerebro, ¿sí? Funciones que tienen que ver con la destreza necesaria para estar detrás de un volante. Entonces te digo, darles información de qué son las sustancias. Ahorita, por ejemplo, que tú hablabas de la marihuana, ese es un temazo, pues. Sí. Esta cuestión de con la marihuana no pasa nada, que también era un discurso que se escuchaba particularmente entre usuarios de hace décadas, sí, ha venido cambiando. Hoy, por ejemplo, en podcasts muy importantes de gente que habla de neurociencia y tal, expertos muy renombrados, han mostrado estudios longitudinales importantes que demuestran, por ejemplo, la alta incidencia de consumo de marihuana en jóvenes que llegan a unidades hospitalarias buscando atención psiquiátrica por algún brote psicótico. ¿Ves? Eso no pasaba hace 30 años. ¿Cómo es un brote psicótico? Pues es de alguna forma como una crisis sí. que lleva a la persona a perder contacto con la realidad, a tener ideas delirantes, a tener pseudopercepciones, a tener alucinaciones, todos estos signos, digamos, como de psicosis, secundaria muchas veces a la intoxicación, pero eso hace 40 años era impensable, Luis Carlos. O sea, es más, tú le decías a alguien que usaba marihuana eso y se reían de ti, decían, claro que no, con la marihuana no pasa eso. Tú dijiste algo al principio que es valiosísimo. La marihuana de hoy no es la marihuana de hace 40 años. El concentrado de las marihuanas, incluso orgánicas, es mucho más alto el concentrado de THC, que es la sustancia psicoactiva, que es la que de alguna forma tiene estos efectos psicoactivos en nuestro sistema nervioso. Particularmente alucinógenos, porque el resto de los cannabinoides tienen un efecto más bien depresor. Entonces, los riesgos presentes al consumo de esa marihuana son mayores. Por ejemplo, los cuadros psicóticos están más francamente relacionados todavía con las marihuanas sintéticas, que son las marihuanas de las que tú hablabas, que no es marihuana, o sea, que es una hierba, cualquier hierba. Que hecha en laboratorio o como. No, una hierba que tenga características similares a la marihuana, la que tú me digas, que se pueda fumar, que es rociada con sustancias hechas en un laboratorio, o sea, con cannabinoides sintéticos, con sustancias que imitan los efectos de la marihuana, pero que tienen un efecto muchísimo más potente que el de la marihuana. Inmortal, y el problema que ahí te va, muy poco estudiado. O sea, si tú me preguntas ahorita, ¿qué pasa a alguien que consume cocaína? Cualquier profesional de la salud te lo puede decir, aumenta la presión arterial, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, puede tener midriasis, la boca seca, etcétera.
sabemos cuáles son los efectos, sabemos cuáles son los efectos frente a un consumo fuerte o un abuso que puede poner en riesgo a lo mejor de un paro cardíaco, etcétera. Pero con estas sustancias pues se ha ido estudiando en función de que se han ido presentando cosas. Te pongo un ejemplo. De 2009 a hoy se han presentado ante la UNODC, que es la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, se han reportado más de 1,100 nuevas sustancias psicoactivas, o sea, nuevas drogas. ¿1,100? Más de 1,100. Y tú dirás, ¿cómo? Lo que está pasando es que el presente y el futuro de este fenómeno, y que recuerden que se dijo aquí, así como decían luego en cantada vale doble, ¿no? Dice, Sí. son las drogas sintéticas, Luis. Absolutamente. O sea, ya es algo que está pasando, pero ese es el futuro, pues, de este fenómeno, porque ese es el futuro del negocio de las personas que se dedican a esto. Es muchísimo más redituable para ellos, pero mucho más peligroso para el ser humano. ¿Por qué? Porque son sustancias muy poco estudiadas. Ellos se dedican en los laboratorios a tratar de hacer o de encontrar precursores químicos que imiten efectos de sustancias que conocemos desde hace mucho tiempo. Tú dirás, ¿y eso para qué? Estos precursores químicos, si ellos alteran una molécula de ese precursor, ya tienen una nueva sustancia. Esa sustancia no está consignada en los tratados de fiscalización de estupefacientes, entonces no es ilegal. Oh. O sea, ellos están, es una cosa impresionante. Entonces, de pronto, la gente que está en las fiestas, la gente que le ofrecen, ahorita tú decías, oye, pues te ofrecen cocaína. Es muy poco probable que lo que la persona está usando sea únicamente cocaína. O sea, ahorita hay como un río revuelto, ¿no? Y ellos, entre más precursores se encuentran que sirven a la hora de sintetizar las sustancias químicas, para alargar el efecto, para potencializar el efecto, pero para abaratar sus costos de producción, hay que decirlo. Porque también es un negocio. Es un negocio. Entonces, y eso de que traen veneno de ratas, como dice el anuncio, es verdad. Pues es que cuando, muy probablemente. cuando han estudiado, Luis, cargas que encuentran que decomisan las Fuerzas Armadas o las instituciones dedicadas a eso y las mandan a laboratorios para su estudio toxicológico, te encuentras cada cosa. O sea, han encontrado cada cosa: acetona, éter, ácido del que llevan las baterías de coche, raticidas, por ejemplo, porque en algún punto se decía pues que ciertos raticidas tenían como la virtud de fijar como el efecto y prolongarlo. O sea, pero pues imagínate, pues ese tipo de información creo que es importante dársela pues a los adolescentes, porque ellos están creciendo en la era de la información, pero desafortunadamente hay tanta información que después se desconoce cuál es veraz, cuál es de una fuente fidedigna, cuál realmente es información importante sobre este tema. Entonces ellos toman o echan mano pues de discursos que escuchan en toda clase de medios digitales que muchas veces están muy lejos de la realidad del tema, ¿no? Y vemos a el presidente de Estados Unidos preocupadísimo porque se mueren 100,000 personas por drogas sintéticas como el fentanilo, la lucha contra el fentanilo. Y luego aquí en México los cárteles, no, nosotros no producimos eso, y resulta que acaban de descubrir que es un negocio principal. Entonces, el problema va en aumento y el peligro para los jóvenes igual, ¿no? Va en aumento porque si tú te fijas, la tendencia es, si cuesta más barato y es más rápido hacer una sustancia, va a estar más disponible y va a ser más barata. Pues esa es una bronca importantísima en el país vecino, que también es una cuestión preocupante porque nosotros siempre salimos un poco salpicados de las tendencias de lo que empieza a suceder en Estados Unidos por la cercanía, ¿ves? Sí. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos una campaña y nos tildaron de locos en el 2009 hablando sobre el cristal, previniendo e informando y documentando pues casos de donde comenzó esto, en Las Vegas, en Arizona, en México fue en el norte, en Chihuahua, en Sonora, previniendo a la población. Y nos decían, no, pero aquí no pasa eso, nadie usa eso. No o sea, existe en en México. ese entonces 8 de cada 10 personas que se internaban aquí en Nuevo León en 2009 se internaban porque fumaban crack.
cocaína en su modalidad de piedra, ¿sí? Hoy, a 15 años de ese dato, pues 8 pero de cada 10 se internan porque su droga de impacto es el cristal. El crack es la cocaína en piedra para fumarse. Sí. El cristal, ¿cómo se...? El cristal, pues, es un polvo así como que parece cristales, de ahí su nombre. Es, Sí. es metanfetamina y es parecido, pues, a la cocaína en cuanto a su administración. O sea, hay gente que lo inhala, hay gente que lo fuma, hay gente que se lo inyecta. Entonces, evidentemente, el deterioro físico normalmente es más rápido dependiendo la vía de administración y también el efecto adictivo. Por ejemplo, de todas las modalidades de consumo de cocaína, el crack es la más potencialmente adictiva de todas. Tú te acordarás de la crisis en Estados Unidos a finales de los 70s, que fue como una epidemia, pues. Se con engancha la persona y realmente se engancha, no puede salir, necesita sí, es una otra dosis, dependencia muy fuerte, físicamente. Pues. Y para aquellos consumidores sociales o de fin de semana, o cómo se llaman a sí mismos esas personas que dicen, yo soy un adicto activo, ¿cómo dicen que, o sea, yo sigo con mi trabajo, sigo con funcional. Funcional, un adicto funcional. Para todas esas personas, ¿cuáles son las consecuencias de la marihuana, que ya no es la de hace 40 años, de la cocaína, el crack, el cristal, metanfetaminas, etcétera, fentanilo? ¿El fentanilo cómo lo presentan? Antes de pasar a... El fentanilo lo presentan en tabletas, pues así en pastillas, lo presentan también en polvo, pero lo más común pues es en tabletas. En tabletas. Sí, bueno, ¿cuáles son las consecuencias para los que piensan que no pasa nada? Que lo llevan de una manera, tal vez piensan controlada, ¿no? ¿O qué pasa por la mente de un consumidor social o de fin de semana o funcional? Mira, es bien interesante porque muchos de ellos en algún punto de su carrera o de su consumo pueden llegar a presentar o van a llegar a presentar patrones de abuso. Y muchos de ellos que empiezan a presentar patrones de abuso van a lograr desarrollar una dependencia. No todos. Hay que separarlo por sustancias. Por ejemplo, en junio van a presentar muy seguramente el informe, se presenta en junio de cada año. El año pasado presentaron el informe mundial de hasta el 2021. Se tardan mucho la ONU en acopiar la información. Y ese reporte planteó que en el mundo hay 296 millones de personas que usan drogas. ¿Sí? 296 millones. Pero ya a la hora de separar, tú te das cuenta que la sustancia más utilizada a nivel mundial del rubro pues, de drogas que son ilegales o que están fiscalizadas por los tratados de fiscalización es la marihuana. ¿Sí? Entonces, una muy buena cantidad de gente consume durante algún tiempo marihuana de forma social, recreativa o como ellos lo llamen, pero muchas veces cuando llega a haber adversidades en la vida, Luis, cuando tienen alguna crisis personal, cuando pasa algo en su vida, en su experiencia pues, de vida, quienes ya están, por ejemplo, teniendo un uso social, empiezan a tener patrones de abuso y de consumo. Quienes empiezan a usar socialmente sustancias con potenciales adictivos más importantes, muchas veces, sin que haya presente estas crisis de las que te hablo, empiezan a desarrollar de alguna u otra manera indicadores de dependencia. ¿Por qué? Porque es un fenómeno neurobiológico que no se puede explicar solo desde ahí porque siempre involucra otros factores, factores medioambientales, ¿ves? Pero sí podríamos decir que es mucho más peligroso, por ejemplo, utilizar ciertas sustancias o que más pocas personas logran experimentar con ellas y salirse en comparación con otras. Yo creo que, número uno, el consumo de sustancias psicoactivas no es algo que a nadie le represente algún beneficio para su salud, de ninguna manera. Y número dos, esas personas pues están de cierta forma como jugando con fuego, ¿no? O sea, están haciendo algo que en algún punto puede salirse de su control. Se van a quemar. Y la pregunta aquí probablemente, Luis, más importante sería,
¿cuál es el beneficio? Pues, o sea, eso es algo, un abordaje de los nuevos paradigmas de la adicción, porque siempre los teóricos que están haciendo aportaciones valiosísimas en la actualidad dicen, siempre ponemos el foco en lo malo, el daño que causan a la salud, las consecuencias negativas que traen a la vida de la persona en todas las áreas de su vida familiar, social, etcétera. Pero, ¿por qué no abordar, por ejemplo, y esto como una reflexión para tu audiencia, o sea, quienes de alguna forma estén usando alguna sustancia o estén coqueteando como con esos temas, es qué es lo que obtienes de esa forma que pareciera que no puedes obtener de ninguna otra manera? Y si tú te fijas, lo que hay detrás de eso son aspiraciones puramente humanas. No quiero sentir dolor, no encuentro ninguna otra forma de sentir placer. La realidad que estoy viviendo es tan dolorosa que no tengo los medios para afrontarla y me quiero desconectar. Son aspiraciones humanas. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? O sea, Traba. ¿qué pueden hacer? ¿Enfrentar el dolor y los del placer sustituirlo con... hemos visto casos de personas que dejan las drogas, se meten al gimnasio y... ¿Verdad? Claro. Y se vuelven adictos a hacer pesas y se ponen... y lo sustituyen, ¿no? Sí. ¿Qué se hace en esos casos? A ver, estamos hablando de no a la realidad, no al dolor. Búsqueda de placer. Búsqueda de placer. Búsqueda de placer, falta de alguna u otra manera, por ejemplo, de validación a ellos mismos, o sea, porque muchas veces, sobre todo en los varones y en las mujeres cada vez más, porque si tú te fijas es interesante, pero el movimiento feminista y todo lo que viene ocasionando en la sociedad hace que las mujeres imiten conductas de riesgo que tradicionalmente eran más vistas en hombres. Por ejemplo, emborracharse. O sea, cada vez es más común que las mujeres se embriaguen, o sea, o tomen con patrones de abuso, alcohol. Antes no era tan común. Esto viene aumentando y es muy interesante porque, bueno, obviamente ellas van tomando como posiciones sociales que anteriormente no tomaban, pero esto va suponiendo también ciertos aspectos. Pero en los varones es como una suerte de identificación, ¿ves? O sea, como decir, pues mi papá toma, mi tío toma, mi abuelo toma, yo quiero tomar cuando sea grande, entonces yo también voy a tomar. Entonces es como una forma de sentirse integrado, de encontrar reconocimiento. Entonces hay muchos aspectos. ¿Cómo afrontar eso? Decías tú ahorita. Primero que nada, si alguien siente que está usando una sustancia, o no nada más una sustancia, está teniendo una conducta que no puede dejar de tener, o sea, que no puede dejar de realizar, aunque se proponga hacerlo y aunque esa conducta le esté trayendo pues consecuencias negativas a su vida y a través de esa conducta encuentra alivio temporal o placer, lo mejor es buscar ayuda, o sea, indiscutiblemente. No ponerlo en el costado de la voluntad humana, que mucha gente, tú sabes, empieza, no, yo puedo, yo solo puedo, yo voy a poder, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Entonces, buscar ayuda, ¿para qué? Para encontrar, número uno, la respuesta a esa pregunta, porque en cada caso es diferente. O sea, ¿qué es lo que de cierta forma a ti te empuja a encontrar en esa conducta algo que para ti supone un beneficio, aunque tu vida se esté cayendo en pedazos? ¿Ves? Porque lo que lo vemos desde afuera dices es, ¿en qué cabeza cabe? O sea, mira, ya perdió la familia, mira esto, pero la persona no puede parar. No puede dejarlo. Primero hay que entender que no puede, no porque no quiera, pues, porque no puede, muchas veces porque no tienen los recursos para afrontar lo necesario para poder salir de ahí, de esa descendente del que tú hablabas. Entonces, buscar ayuda. Dentro de la ayuda hay un montón de recursos que son favorables. Por ejemplo, el arte, el deporte y la cultura siempre constituyen contextos que favorecen eso. Arte, Deporte y la cultura. Y tú decías ahorita, si tú te fijas, la mayoría de la gente que desarrolló una adicción tiene rasgos muy obsesivos, propios de la adicción, ¿no? Es como obsesión y una conducta muy compulsiva. Entonces, obviamente, pues en el deporte, pues ahí ves a muchos que andan ahí corriendo maratones, que se vuelven muy disciplinados, que logran de alguna forma como encauzar eso hacia un estilo de vida saludable en donde cuidan su dieta, comen bien, entrenan todos los días. Entonces, y sobre todo, encuentran una forma natural de generar en su cerebro efectos
que por supuesto que provocan placer, que por supuesto que modulan neurotransmisores que tienen que ver con el ánimo, con la felicidad, con la satisfacción. Entonces, es que la persona la podamos acompañar en un proceso que le permita desarrollar habilidades, pues, para pensar su vida de una manera diferente. Es que el deporte, haces ejercicio en la mañana y te vas a trabajar o haces tu día con otro chip. Todas esas hormonas que se sueltan de bienestar, de satisfacción, de felicidad, de agradecimiento. Y no nada más el deporte, también cuando uno ve un cuadro que a uno le gusta, hablando de cultura. Sí, claro. O cuando uno da un abrazo a alguien que quiere mucho, también se sueltan todas esas hormonas. Y el bienestar con uno mismo puede alejar de las drogas, pero es básico pedir ayuda entonces. En un caso así, sí. Ya cuando ya están en sí. el que yo llamo la espiral, ¿no? Claro, claro. Que hemos visto casos que se van y se van y se van y no pueden parar y no pueden parar. Cuando han habido intentos por parte de la persona que no fructifican, pues lo ideal es que se dejen acompañar, ¿ves? O sea, hay muchas personas que pueden darles acompañamiento terapéutico, médico, psiquiátrico, según el caso, y que pueden crear condiciones que favorecen su recuperación. ¿Y si se da eso? O sea, la persona llega y necesito ayuda, necesito que me ayudes porque estoy batallando con él, porque el adicto quiere seguir y seguir y seguir y seguir, o dan un grito desesperado de un intento de suicidio o hacerse daño. Mira, es un muy buen punto. El escenario ideal, obviamente, pues es que la persona lograra reconocer su necesidad de recibir ayuda. No todo el mundo lo hace. Esa es la razón por la que, por ejemplo, se estableció por el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas desde 1999. Y esos criterios, Luis, han venido sosteniéndose y están vigentes hasta la fecha. Son 13 principios de lo que ellos consideran que debe tener un tratamiento efectivo. Y uno de los criterios dice, el tratamiento no tiene que ser voluntario para ser efectivo. El problema aquí, pues, es que en México no hay la debida plataforma jurídica, en política, etcétera, para esa atención como en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos la corte envía a la gente a tratamiento. O sea, la corte, si alguien comete una infracción... una orden judicial, digámoslo así. Yo voy mucho, fíjate, a participar con la comunidad hispanoamericana en los grupos de autoayuda de Estados Unidos. He estado en varios estados y allá les dicen tarjeteros. Me da risa. ¿Tarjeteros? Sí. En los grupos de autoayuda les dicen tarjeteros y yo cuando escuchaba... ¿A quién le dicen tarjetero? A los que manda el juez, porque llegan con su tarjetita, pues, y dicen, no, el juez me mandó y tengo que completar 90 juntas, tengo que venir todos los días y me tienen que sellar mi tarjetita porque si no, tienen consecuencias, ¿ves? O sea, entonces te digo, hay recursos en ese sentido. Aquí en México está el recurso a través del costado médico. Entonces, muchas familias que tienen intentos importantes de tender la mano a su familiar, de decir, vamos a terapia, vamos con un médico, te apoyamos, etcétera, y que hay resistencia, que hay negación, que hay nula conciencia de enfermedad por parte del familiar, y hay riesgo. Yo siempre saco ese punto que es importante, o sea, hay riesgo inminente, pues, de su vida, de su salud, de la integridad de él, de otros, de la familia, etcétera. Pues muchas veces se interviene involuntariamente, ¿ves? Y partimos como ese presupuesto. Muchas personas, ya estando en una comunidad terapéutica, desintoxicados, con todos los recursos a su alcance, cambia su manera de pensar. Sí, porque supongo que, por ejemplo, en el caso de los tarjeteros llegan y en su mente han de decir, paso estos 90 días, son 3 meses que me voy a aguantar y ya cumpliéndolo otra vez, ¿verdad? Sí. Supongo que se han de llegar o... Sí, llegan enojados. Aquí también la gente que ingresa involuntariamente, entonces pues llega enojada, llega obviamente poco cooperadora, con poca disposición. ¿Cómo le hacen para...? Te digo una cosa,
Porque supongo que la necesidad de la droga ha de ser De algún- desesperante para ellos, ¿no? De algunas sustancias sí tienen síndromes de abstinencia fuertes que requieren acompañamiento médico, incluso tratamientos farmacológicos en algún inicio o medicamentos psiquiátricos para reducir la ansiedad, la cosa es que no sufran, ¿no? O sea, que no tengan que sufrir pues esa parte como anteriormente se pensaba, ¿no? Bueno, con tratamiento psiquiátrico, supongo que con pastillas así se pueden paliar toda esa Sí, ansiedad y desesperación, ¿no? sí, el ánimo, la Son ansiedad. esos recursos que estás diciendo, Lick. Son esos recursos que de alguna u otra manera, por ejemplo, tenemos en la comunidad, pero lo más importante, en mi humilde opinión, pasa por otro lado. Fíjate bien, si yo te digo que aquel que se vuelve adicto, en el fondo, sostiene esa conducta a pesar de las consecuencias negativas, porque detrás de eso hay necesidades profundamente humanas, de validación, de reconocimiento, de afecto, de amor, de integración, de carencia de recursos pues para afrontar las realidades o las adversidades de la vida, etcétera. Al llegar a la comunidad o al llegar a estos grupos, la gente empieza a sentirse parte, se empieza a sentir parte de algo, se empieza a sentir escuchada porque le dan voz, lo escuchan otros, lo arropan, lo reconocen, le van dando roles y funciones que vaya jugando que lo hacen sentir digno como Útil. persona, útil. Entonces, eso es para mí esa es la magia que empieza a suceder. O sea, hay un espíritu fraternal que se mueve en esos lugares que alcanza a muchas personas y eso empieza a promover el cambio. Entonces empieza a bajar el enojo y empieza a haber una duda como de, bueno, tal vez estos güeyes tengan razón. Tal vez esto que me están ofreciendo me puede ayudar. Por eso, en el monumento de Simón Bolívar dice, la gloria está en ser grande y ser útil. ¿Qué importancia tiene eso? O sea, cuando se les empiezan a dar roles, ¿qué tipo de roles les dan ahí en DIMAC? Ahí en la comunidad, por ejemplo, empiezan a jugar roles que tienen que ver con aspectos alusivos a la responsabilidad y al servicio dentro de la comunidad. Desde cosas muy básicas como limpiar áreas, como apoyar a otros usuarios en ciertas necesidades específicas, preparar alimentos, hacer funciones que tengan que ver con preservar las instalaciones de la comunidad, porque es para ellos, es de ellos, es donde ellos viven. Pero entonces ellos van encontrando esa forma y al punto ya digamos álgido del desarrollo, lo que nosotros les pedimos, pues, o en la posición en la que se les pone, implica trabajar con otros. O sea, ayudar a esos otros que van llegando a que se integren, a que entiendan, pues, de alguna forma las actividades, los recursos que tienen ahí, a que le dispensen ellos escucha a otros, porque cuando ellos sienten, Luis, que esa experiencia de dolor y trágica en sus vidas, pues, es útil para hacer algo por alguien que está sufriendo, esa experiencia de dolor se convierte en una posesión preciada en la vida y deja de ser como una tortura de un pasado aterrador, ¿no? Tenebroso. Claro, y ya se cuenta con gente a tu alrededor, con actividades, con una razón de vivir y una razón de ser, ¿verdad? Sí, totalmente, le da sentido, pues, a la vida, le puede dar sentido a la vida y también de alguna forma le da un sentido útil para la vida a una experiencia de la que solo se recogía dolor, miseria, sufrimiento, ¿no? O sea, entonces esta experiencia me puede ser útil para yo poder servir a otros, para yo poder apoyar a otros. Esa es la lógica de la comunidad, ¿no? Trabajar en conjunto por un bienestar común que tiene que ver con promover la recuperación de todos los que forman parte, ¿no? ¿Qué deben hacer los padres de familia que están pasando por una situación así con sus hijos? ¿Cómo se pide ayuda? ¿A quién? ¿Dónde se busca la ayuda? Yo siempre les recomiendo, primero que nada, voy a mencionarte algunas cosas. La primera es que traten de acercarse con la persona, ¿no? O sea, obviamente el timing es importante. Los padres, por ejemplo, a veces no resisten la tentación y pues llega drogado, borracho el hijo y quieren sentarlo a hablar con él, pues no es un buen momento, ¿no? O sea,
hay que buscar un buen momento. Por ejemplo, si él llega mal y ellos sienten como esta necesidad de acercarse para tratar de buscar una alternativa como familia para afrontar la situación, pues es mejor el día siguiente en la mañana, que él ya no esté intoxicado, que esté pensando con claridad. Siempre diría yo, tratar de acercarse desde una posición inicialmente no juiciosa, ¿sí?, sino más bien comprensiva y resolutiva. Es decir, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Estás dispuesto a que busquemos apoyo todos como familia? Si hay éxito, pues yo siempre sugiero, en un primer momento, un psicólogo puede ser una buena opción, un médico, un psiquiatra también puede ser una buena opción, o sea, personal calificado en materia de salud. Y si en el diálogo la persona reconoce tener una adicción y no poder más, pues a lo mejor buscar una alternativa en alguna comunidad terapéutica o en algún programa residencial. Si la persona se resiste pues a la ayuda, lo más importante es que los padres puedan ir entonces ellos a buscar la ayuda, para ellos saber cómo pueden afrontar la situación por las características específicas que tenga el caso de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo normal es, pues, tratar de poner límites, ¿no? O sea, porque muchas veces los padres en su angustia, Luis, en su culpa, en el miedo, pues, son consecuentes, son condescendientes, rescatan, resuelven. Entonces, el punto aquí es ser firme en el tema de los límites, pero amoroso. Y eso es lo que de pronto es muy difícil. Es decir, mi hijo necesita mi acompañamiento afectivo, mi amor, mi escucha, pero tengo que poner límites a la vez. O sea, tengo que restringir a lo mejor ciertos aspectos. Por ejemplo, pues si le estoy dando dinero y estoy viendo que todos los días llega en muy malas condiciones, pues tengo que ser consciente que ese dinero seguramente es el recurso que él está utilizando para eso, entonces tengo que poner un alto. Pero eso no quiere decir que yo de alguna forma tenga que pelear con él, discutir con él, negarle mi afecto, toda esa parte. Y esa es como la lucha que muchas veces vive una familia. Complicadísimo, durísimo, ¿no? Durísimo. Supongo que debe ser es una tragedia, un verdadero dilema para los papás de qué hacer, porque los límites con amor supongo que traen problemas, traen peleas, traen discusiones, gritos, que tal vez se vaya de la casa el hijo, tal vez el papá se desespera, la mamá no puede más, o simplemente abandono, que dicen, no, yo ya no puedo con él, y, Claro, ¿verdad? Que si tú te fijas, esos son los aspectos, hace rato que hablábamos de factores de riesgo, esos suelen ser los aspectos más presentes en los casos que terminan desarrollando una adicción, ¿no? Experiencias adversas de la infancia que tienen que ver con abandono, por parte de alguna de las figuras parentales, violencia, gente que crece con padres en prisión, gente que crece con padres que son adictos o que tienen enfermedades mentales, gente que sufre abusos de pequeños. Entonces, si tú te fijas, son todos esos factores medioambientales que desencadenan más francamente esto. Pero sí, los padres realmente reconocer sobre todo que el tema pues de la adicción involucra a toda la familia como un sistema, o sea, y que ellos puedan abrirse a la posibilidad de buscar apoyo, de buscar orientación, de ellos de alguna u otra manera darle trámite a lo que están sintiendo y a lo que está pasando, que de alguna u otra manera también les despierta cosas a ellos, ¿no? Rolando, para terminar, me gustaría que te dirijas a los padres de familia que nos están viendo y a las personas que se encuentran en una situación de involucramiento con drogas. A esas dos personas, ¿qué les dirías? A los padres de familia primero. A los padres, primero que nada, yo les diría que resistan la tentación de culparse, porque es lo que normalmente veo yo que sucede, ¿no? Hay como una culpa feroz, ¿no? Que de pronto ataca a la familia o a todos ustedes con preguntas como ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué está pasándome esto? Etcétera. Y que resistan un poco esa tentación, que entiendan que es un problema de salud, que hay muchos factores que influyen y que el hecho de que alguien de pronto desarrolle un problema de esta naturaleza no necesariamente
significa un fracaso parental, o sea, pero creo que es importante que ellos puedan entenderlo y verlo como un problema de salud que no atenta contra la calidad humana y la calidad moral de la persona en este sentido, porque no quiero que se confunda, pues, o sea, que la persona es persona antes de la dependencia y su valor justamente y el trabajo por el cual luchamos pues en entender puentes, en ofrecer ayuda, es con el propósito de rescatar a esa persona que tiene valor y que de alguna manera merece una oportunidad de integrarse como sociedad en conjunto y de poder tener la posibilidad de construir una vida diferente, con personas diferentes, en lugares diferentes, haciendo cosas diferentes, y salir de su situación. Es una enfermedad tratable, ¿sí? No es una condena, como mucha gente lo ve, o sea, es una enfermedad que se trata, que tiene un tratamiento, que hay una solución para ella, y a todas las personas que tienen un problema de adicción, yo les diría que no están solos. Ese sería el mensaje fundamental. Yo sé que esta es una enfermedad de desamor, de soledad, de dolor, de pena, pues, pero aunque muchas veces se sientan solos, no están solos. Hay un camino posible, hay recursos a la mano. Busquen pues esta ayuda, porque una vez que de cierta manera logren superar estas adversidades de la vida que supone enfrentar una adicción, las cosas van a ser muy diferentes y el sentido de la vida va a cambiar, la experiencia de estar vivo va a cambiar, la vida puede tener para ustedes un nuevo significado, y creo yo que pues es de valor pues el poder resistir o recuperarse a una situación de esta naturaleza a la que desafortunadamente no todo el mundo lo logra. Entonces empiecen por ustedes y busquen la ayuda que necesitan. Rolando, muchas gracias. No, de nada, Luis. Estoy seguro que este podcast va a cambiar y a rescatar vidas. Son como ángeles ustedes aquí en la tierra, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Con esa misión tan clara que tienen. Felicidades. Te agradezco mucho por la invitación. Felicidades por este nuevo proyecto. Rolando. Gracias. Y si ustedes piensan que este podcast le puede servir a algún familiar, algún amigo, alguien que conozcan, compártanlo. Compártanlo de verdad, porque como acabamos de decir, puede salvar vidas, puede cambiar y rescatar de la tragedia a una familia. Ya saben que hay que suscribirse, hay que darle clic a la campanita, las notificaciones, todo, el like, todo. Y muchas gracias, Rolando, otra vez. Gracias, Luis. Gracias. Gracias a ti por dar el espacio para abordar estos temas de valor, de mucho valor para todos. Hay que hacer una segunda parte de este tema según los comentarios y las preguntas que nos lleguen. Con mucho gusto, cuenta conmigo. Gracias. De nada.